Queridos padres dominicos y claretianos, sacerdotes, religiosas, seglares, amigos todos del Rosario y componentes del Orfeo de Santa Tecla. Yo os felicito cordialmente por esta iniciativa tan hermosa, tan justa y tan seria y profunda. Hermosa porque fuera de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María es lo más bello que ha habido y que habrá en el mundo, mientras exista el mundo. Y el rosario es una de las formas más eficaces de establecer con ella una relación de espiritual y amorosa, tal como ella lo desea. Por lo mismo, el rosario nos sirve para percibir mejor y asimilar en nuestra vida espiritual la inmensa hermosura de la Santísima Virgen. El que hayáis tenido la iniciativa de hacer este rosario en discos va a facilitar mejor a partir de ahora el que muchas personas se ayuden con este bello instrumento, ya de por sí también hermoso, a vivir mejor y percibir esa inefable hermosura espiritual de María Santísima. Justa. La iniciativa es justa también, porque es de justicia corresponder a los deseos proclamados por la Santísima Virgen. Y es ella quien ha manifestado en nuestro tiempo, en nuestra edad contemporánea, en esta época que vivimos, a la cual aludía el doctor Cunill, quien ha manifestado el deseo de que se rece el rosario. Luego seamos justos. Cumplamos. Si tenemos fe en lo que es nuestra religión santa y en lo que significa dentro de ella la Madre de Dios, que Él mismo escogió para un plan especialísimo dentro de la historia de la salvación, si tenemos fe en ella, y nos consta que ella ha manifestado en Lourdes y en Fátima su deseo de que se rece el rosario, hoy, en nuestros tiempos, cumplamos este deber de justicia piadosa. Y vuestra iniciativa es además seria y profunda, porque la oración del rosario, cuando se hace bien, sirve para fomentar la fe, para desarrollar la piedad sin la cual la fe se extingue, para hacer vivir la caridad fraterna, para despertar la esperanza de la eternidad, para volcarnos en el servicio a nuestros hermanos, para comprender el sentido del dolor, para purificar nuestras alegrías, para perseverar en nuestro trabajo diario, para caminar con sencillez, valor desconocido hoy en la vida y que precisamente porque está ausente de muchas posturas, hace que los seres nos volvamos tan complicados. El rosario es fuente de paz, pero no de evasión. Es fuente de fortaleza serena, no de inquietud tumultuosa. Es origen y fundamento de actitudes nobles, tranquilizadoras, expansivas, cordiales en la relación de los hombres dentro de los supuestos cristianos en que nos movemos los que tenemos fe. Nunca es una altisonante manifestación vacua de subjetivismos. Es una postura humilde, el rezo del rosario. Es colocarse en una disposición de repetir lo que nos han enseñado los ángeles del cielo, la Santa Madre Iglesia y la tradición cristiana y los evangelios. Allí no inventamos nada. Recogemos esto, palabras angélicas completadas por la enseñanza de la Iglesia, y meditamos con reflexiones que vamos intercalando en los misterios de la salvación. Y todo esto nos libera a nosotros también del egoísmo en que podemos caer cuando colocamos en primer término nuestros propios pensamientos y nuestras reflexiones,
olvidándonos de lo que es norma y guía en el pensamiento y en la conciencia cristiana. Por todo ello es una iniciativa, digo, seria y profunda, mucho más seria y profunda que lo que creen muchos que viven muy en la superficie de la vida religiosa. Todo lo que sea fomentar bien la oración del rezo del rosario es hacernos penetrar suavemente en lo más profundo del cristianismo, en la contemplación, que es algo más que la simple oración y mucho más que la acción, ya que sin una contemplación adecuada, la oración se convertiría en vocalismo inútil y la acción en un activismo que no conduce a nada. Poder contemplar a Cristo, aunque sea brevemente, una ráfaga de conciencia, dice el Santo Padre en el mensaje que ha publicado para celebrar el Día de la Paz, la Jornada Universal de la Paz, el día 1 de enero próximo. Una ráfaga de conciencia, al menos es lo que, después de la Guerra Mundial última, parece que sacudió el espíritu de muchos hombres y les hizo pensar en la creación de instituciones que podían servir para construir de nuevo este mundo alterado por la catástrofe de la guerra anterior. Si hubiera muchas ráfagas de conciencia y apareciese en el corazón de muchos hombres esto como un soplo tranquilo y suave que le invita a reflexionar y amar y a pensar, inmediatamente se sentiría mucho mejor la influencia social en la vida de esta postura cristiana que nacería de esa conciencia suavemente inquietada por el amor y por la belleza de Dios y de la Virgen María. El rosario puede servir para eso si se reza bien. Y servirá, sin duda, y está sirviendo a muchas almas que lo rezan diariamente y sin hacer alardes de ningún género, encuentran ahí la fuerza necesaria para su comportamiento cristiano. La iniciativa, además, queridos padres dominicos y claretianos, la tomáis con ocasión, como decís, del 8º centenario de Santo Domingo de Guzmán y del 1er centenario de la muerte de San Antonio María Claret. El uno en Caleruega, el otro en Sallent, muerto el uno en Bolonia, el otro sus restos en Vic, dos gigantes del espíritu y de la Iglesia. Y vosotros, religiosos de la Orden de los Padres Dominicos y de la Congregación del Corazón Inmaculado de María, sabéis muy bien que a lo largo de esta historia gloriosa vuestra, 8 veces centenaria la de los unos, secular ya la de los otros, en vuestras congregaciones ha habido teólogos insignes, pastores de almas insuperables, confesores, mártires, testigos de la fe, orientadores de la conciencia, de las conciencias, que han servido a la Iglesia y al mundo con una profundidad insuperable. Y yo pregunto, ¿les estorbó a estos teólogos y a estos pastores de almas y a estos mártires y confesores, o sea, a estos servidores de Dios y de la Iglesia que habéis tenido, les estorbó alguna vez el rezo del rosario? ¿O no sería acaso una de las fuentes principales de energía espiritual que tuvieron para mantenerse y comportarse a lo largo de la vida como se han comportado, precisamente esa devoción a la Santísima Virgen María, una de cuyas expresiones típicas y más queridas por la Iglesia es esta, y a la cual vuestras órdenes y congregación religiosa ha servido de una manera tan particular? ¿Es que esos hombres en su época no fueron actuales? ¿Es que dejan de serlo en la época de hoy, actuales, los que, metidos hasta las cejas en los problemas del mundo de hoy, siguen siendo teólogos y pastores de almas y conductores de conciencias por un camino exacto y siguen rezando el rosario con vuestros hábitos blancos o negros, hoy igual que ayer? ¿En qué tienen que ceder estos hombres que rezan el rosario hoy y saben teología o predican la palabra de Dios o trabajan con pobres o con ricos, con jóvenes o con adultos? ¿En qué tienen que ceder a los demás que dicen que es una oración esta, que ya no sirve o que ya no es actual? En nada,
Por el contrario, se muestran, gracias a esta oración y al conjunto de fuerzas de su vida espiritual bien mantenida, para lo cual les ayuda tanto esta devoción a la Santísima Virgen, se muestran equilibrados, pacientes, serenos, luminosos, fuertes, capaces de dar a las almas que llegan hasta ellos palabras de paz, sin conturbarlas, sin angustiarlas más, abriéndoles al mensaje de lo eterno a la vez que les hacen ver las obligaciones que tienen que cumplir mientras estamos en el mundo. Es que a estos jóvenes que están aquí, a los cuales con mucho gusto les encontré en otra ocasión en su propia parroquia, les impide ser jóvenes de hoy como tienen que serlo el hecho de que canten con arte y con devoción a la Santísima Virgen, como acaban de cantar el Ave María de Vitoria o estos villancicos. Es que estos no son tan jóvenes del mundo de hoy, trabajando como trabajan en sus fábricas, en sus oficinas, en sus estudios, donde sea, exactamente igual que los demás, y haciendo una labor acaso más silenciosa pero más profunda en sus hogares, con sus amistades, en sus ambientes de trabajo, testigos y agentes transformadores en lo que cabe de cada hombre de la situación en que vive la sociedad para hacerla siempre mejor. ¿En qué tienen que ceder estos jóvenes a otros? ¿Y por qué el cantar a la Santísima Virgen María así como la cantan ellos, o rezar el rosario como pueden rezarlo, por qué esto les va a impedir ser tan jóvenes como los demás? ¿Cuántos tristes confusionismos estamos viviendo en nuestra época simplemente por eso, porque no somos capaces de retirarnos un poco a ese desierto del silencio interior en el que de cuando en cuando tendríamos que encontrarnos para encontrarnos a nosotros mismos? Por consiguiente, deseo que esta iniciativa que habéis tomado tenga mucho éxito. Y cuantos estamos aquí, nos convirtamos en propagandistas al servicio de la devoción al Santo Rosario, propagandistas de estos discos. En cualquier lugar del mundo, fijaros, en cualquier lugar del mundo, ya es decir, podríamos encontrar un joven, una mujer atribulada, una familia en su hogar, un enfermo, un grupo de fieles en sus iglesias que rezan el rosario a la Virgen María en todas las lenguas, en cualquier parte del mundo. Y no son rutinas, ni son rezos inconsistentes y medio inconscientes, no. Que se repite el Ave María, pero decidme, los que vivimos una vida de hogar en casa, sobre todo los que tengáis la dicha de formar una familia numerosa, padres e hijos, y que os encontráis juntos con frecuencia, decidme, ¿no repetís muchas veces en la conversación, en la comida, en un rato de esparcimiento, casi las mismas cosas constantemente? Y si se trata, por ejemplo, del cariño a la madre, en sus días especiales en que la festejáis, o normalmente en el desarrollo natural y espontáneo de los afectos familiares de los hijos para la madre, pero es que inventáis algo nuevo, si no hacéis más que repetir lo mismo, cuando os ponéis a manifestar vuestro cariño a la madre. Y de un modo o de otro las palabras vienen a ser casi iguales. Entonces, ¿por qué vamos a decir que es una oración molesta a la conciencia vigilante del espíritu, a la lucidez de la reflexión, el estar repitiendo una y otra? Sí, más que mecánica repetición inconsistente, yo lo que diría es que es como exhalación fragante que se multiplica de un perfume espiritual que uno lleva dentro y lo deja manifestar así a través de esas 10 Ave Marías, de ese Padre Nuestro, en que con amor a la madre pues le dice lo que le dijo el ángel y trata de hacerlo conscientemente y se da cuenta, reflexiona mejor en el segundo misterio, acaso se distrae pero vuelve a tratar de hacerlo bien y otro día lo hace un poco mejor
Y el Señor pues se complace, y la Santísima Virgen, incluso en nuestras distracciones, cuando no son voluntariamente buscadas ni consentidas. Ve eso, una manifestación de cariño y de afecto de sus hijos, y lo recibe así. Y ese buen cristiano que podemos encontrar, digo, en cualquier parte del mundo, ese joven, ese matrimonio, esa enferma, ese hombre adulto, estos que están en nuestros hospitales y que a veces pues rezan el rosario porque las religiosas que están por allí se lo facilitan, pues oyen la frase reveladora: Jesús con la cruz a cuestas, la coronación de espinas, el ángel del Señor pues que anuncia a María la visitación, la venida del Espíritu Santo, y son ráfagas de conciencia, porque son ráfagas de luz, y son frases evangélicas alusivas a episodios de una fuerza tal que a ese espíritu humano que está ya cansado de todo y que conoce todo lo que da de sí la vida, le ofrecen el único consuelo que puede encontrar ese hombre que lo va buscando y lo necesita. Y no se trata de consuelo únicamente, se trata de fe, se trata de piedad, de renovación del propósito para ser cada vez mejores, de procurar en la casa donde uno está, en las jóvenes con quienes trata, en el ambiente en que viva, difundir pureza frente a esta desenfrenada libertad de costumbres, difundir mansedumbre frente a tanta violencia, ofrecer testimonio de esperanza y de paz. Todo esto es capaz de hacerlo el cristiano que sabe rezar bien el rosario. Por esto os digo que muy sinceramente os felicito y deseo, querido Padre Puchi, que todo lo que viene haciendo usted con tanta delicadeza y con tanta entrega, por mantener y vivir y difundir cada vez más la devoción al Santo Rosario, ahora concretamente con esta iniciativa que han tomado usted y todos los que con usted han colaborado, esos cuyas voces acabamos de escuchar, etcétera, se vean muy correspondidos y muy apoyados, y vuelva otra vez a vivirse en nuestros hogares y en nuestros templos y en las reuniones de grupos de cristianos y de jóvenes, la devoción al rosario. Y que vosotras, muchachas, no os avergoncéis nunca de llevar en vuestra carterita y en vuestro bolso de calle otra más pequeña así, con el rosario dentro, como lo llevaron vuestras madres. Y regalad el rosario a otras. Y cuando habléis con muchachas de vuestras mismas inquietudes y pensamientos, igual vosotros, los jóvenes, tened la valentía de hablar del rosario alguna vez. Y ya que hoy se reúnen tanto, dicen, grupos cristianos, comunidades cristianas, para examinar todos los problemas habidos y por haber, y no es que no tengamos que examinarlos, que se reúnan alguna vez sencillamente para algo así, tan humilde y tan sobrio y tan elegante y tan puro y tan expresivo de la fe y la piedad como es esto. Ante una imagen de la Virgen María, rezarle las Ave Marías del Rosario, pidiéndole a ella su protección y su fuerza para seguir los ejemplos que nos dio. Estoy seguro de que si esto se hiciera hoy, muchos de los problemas que estamos viviendo y padeciendo, sobre todo en el interior de la Iglesia, podrían enfocarse de otra manera. Pero parece que nos hemos empeñado todos en hacer suprimir todo lo que podía difundir dentro de nosotros respeto amoroso, conciencia delicada, confianza, suavidad, amor fraterno. Todo es agrio, crispado, molesto, queja, acusación, crítica corrosiva, acaba de decir el Papa en su discurso de ayer a los cardenales de Roma. Crítica corrosiva a la Iglesia. Y todo esto va minando el terreno y va deshaciendo la confianza. Y claro, el problema gordo es que el que empieza por perder la fe en la Iglesia termina por perder la fe en Jesucristo, pero luego termina por perder la fe en Dios. No queda nada. Fatalmente se llega a eso. En fin, queridos hijos, en las vísperas del día de Nochebuena, en que mañana en vuestros hogares y algunos en vuestros templos cantaréis villancicos como estos tan hermosos que nos habéis cantado vosotros. En estas vísperas de ese día, vosotros, amigos del Rosario, que venís por aquí a estas reuniones, a que os invitan,
Para vosotros, padres dominicos y claretianos, en vuestros templos y con vuestras asociaciones, para todos, mi felicitación de Pascuas. Bon Nadal, buena noche santa, y que Dios nuestro Señor mañana se os acerque si vosotros le abrís el alma, y que ella, la Virgen María, facilite el camino. Y lo facilitará si sabéis ser así, atentos y obsequiosos con sus deseos. Y que este disco del Santo Rosario se difunda mucho y haya cada vez más muchas personas en toda España, por todas partes, que en sus hogares sepan encontrar un ratito para ponerle y para acompañarse, acaso en su soledad, con esta especial y dulce compañía de las voces que aquí han quedado grabadas como fruto de vuestra iniciativa y de vuestro propósito. Nada más.